Alguien dijo, estoy con un proyecto de trabajo final de grado acerca de trazabilidad de leche con uso de blockchain. Tremendo, tremendo, muy bueno. No sé quién es eso, pero exijo que nos cuente alguien más, algo más. Me parece María, muy interesante. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy la que colgó eso en el Muy jam. bueno. Bueno, mi nombre es María Emilia Macor, soy estudiante de Ingeniería Agronómica acá de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y bueno, estoy en proyecto de trabajo final de grado sobre trazabilidad de la leche bovina con uso de blockchain. Buenísimo. Estoy realizando en un tambo robotizado al sur de Córdoba, en la localidad de Adelia María, de la empresa agropecuaria INVO. Y bueno, la idea surgió por el interés, primero de todo, por la trazabilidad de los alimentos Ujú. y también al conocer el tambo, justo conozco parte del directorio familiar y demás de la empresa, surgió la inquietud de combinar tecnologías, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, los Ujú. sensores inteligentes que hay dentro del tambo, para sistematizar los datos y brindar información acerca de la calidad de la leche que se obtiene, bueno, en esta prueba piloto, digamos, en este tambo, ¿no? Y bueno, la característica de blockchain de, digamos, hacer transparente la información y veraz e inmutable, nos pareció al equipo un punto más bastante Ujú. importante para asegurar la inocuidad de los alimentos para el consumidor. Y bueno, si bien el proyecto es en base al camino desde la vaca hasta el camión térmico que sale del tambo Ujú. para esta tesis de grado, pero lo estamos pensando para más ambicioso hacerlo en un futuro de la cadena agroalimentaria de láctea, ¿no? De que en país, así que bueno, la verdad que esta jornada me pareció bastante interesante, ¿no? Y sacamos bastante info, así que muchas gracias. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por compartirlo. Me alegro mucho de que haya servido y no, me parece extremadamente interesante. Sigo mucho en las redes al proyecto de carnes validadas, seguramente lo estás viendo o siguiendo. Pero bueno, están arrancando ahora con un modelo similar para sistemas ganaderos que me parece que está muy, muy interesante. Y creo que el potencial de todo eso es también es todo tecnología súper exportable, digamos, porque el mundo está virando hacia esto. Así que creo que todas esas iniciativas y esos emprendimientos están muy buenos. Así que bueno, gracias por compartirlo. Ahí veo que bueno, hay un par más. Ahí veo que Flor de verdad está a nivel de TNO, se están comenzando a medir, proyectar para los próximos años, intentando generar estadísticas en la zona de Belville y a nivel personal utilizar esto en el doctorado, que está enmarcado en el área de conservación. Buenísimo, el hecho de tener un dato, tener una referencia, trabajar en esos benchmarks es fundamental. Eh, Acoplar un medio de comunicación más cercano con los consumidores. Eso es muy bueno, creo que en las cuestiones comunicacionales hay un desafío enorme en el sector y bueno, no soy experto en eso, pero hay muchísimas formas en que se puede atacar y eh, está bueno. Creo que leí todos los que pusieron ahora, así que bueno, la idea un poco es que se llevaran algo un poco más útil que solo pensando que era un día feriado, que tuviera un poco un valor agregado y que todos pensáramos conjuntamente cómo esto lo podemos llegar a Argentina y de forma más concreta y que le sirva sobre todo a los TAIs y los trabajos de tesis. Así que bueno, gracias de nuevo Jorge y el área por invitarme y bueno, y había dejado ahí los datos de contacto mío, creo que varios de ustedes tienen mi WhatsApp, si no mi mail o mi Twitter o Instagram y me escriben por cualquier cosa. Bueno, saben más o menos lo que estoy haciendo, así que de hecho, bueno, ahora estamos con Fati co-tutorando un trabajo de área, así que son algunas de las posibles colaboraciones y cosas que se pueden hacer. Y bueno, gracias a todos y a todas por escuchar. bueno, Agus, muchísimas gracias, excelente la presentación. La verdad, como siempre, a nosotros no deja de sorprendernos, pero bueno, una Uh -huh. mirada a ver qué te parece de lo que has vivido en Argentina y lo que estás viviendo allá con relación a este tipo de cosas, ¿no? Eh, Tal vez la industria láctea es la que ha avanzado un poquito más en buenas prácticas, Uh -huh. en empezar a generar indicadores de sustentabilidad que después lo vuelcan en el precio que le pagan a los productores. Pero todavía el resto de las cadenas como que viene un poco más atrás, algo está haciendo el maní,
Pero bueno, no sé qué mirada tenés vos. No, tal cual. Creo que sí, el tema del sector lechero está como que viene trabajando más de un tiempo. Bueno, de hecho, bueno, empecé a trabajar con mi trabajo de área y un poco ahí me metí en eso. Y está trabajando en el tema y a su vez creo que está más familiarizado con el formato. Creo que esto de hablar de un programa de mejora continua, creo que muchos de los profesionales de ese sector están como mucho más familiarizados y creo que hasta hay hasta más herramientas como este tipo. En Argentina creo que, por ejemplo, esto del que yo mostraba de las evaluaciones de nitrentes a nivel predial, Alejandra Herrero, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires estuvo trabajando con eso. De hecho, hay un software similar en la página web de la Facultad Veterinaria de la UBA en donde uno puede hacer este cálculo. No exactamente el mismo, pero bueno, algo muy similar. Después, bueno, se crea, tiene como un estimador de la huella de carbono. Creo que hay un avance, pero quizás sí, que no se ve en otros sectores. Creo que un poco lo importante también de todo esto es ver que la alineación que tiene con los mercados en los que Argentina se mete con todos esos productos, ¿no? Porque, como decía antes, bueno, che, yo me empiezo a medir con un estándar, pero después el mercado en el que quiero poner ese producto no me acepta ese estándar, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde viene todo esto de cuáles son las normas internacionales, que yo no toque normas, digamos, porque tampoco es que soy muy experto, pero hay toda una serie de estrategias de certificación, están en estos marcos globales, están, por ejemplo, esta herramienta que yo les mostraba, el Cool Farm Tool, es una herramienta para medir gases que no está como certificada en ningún lado puntualmente, pero es una que tiene como un consenso tácito, porque un montón de sectores la usan. Entonces, bueno, creo que también muchas de las tareas de los actores argentinos deben pasar por eso, ¿no? De ver cómo se alinean los estándares que estamos usando con mercados internacionales, los lugares donde metemos nuestros productos y demás. Pero efectivamente sí, creo que la leche está un poco más avanzada en eso, pero bueno, no sé de muchas otras iniciativas en otros sectores. ¿Qué opinas de qué manera pueden influir la Agenda 2030 en los ODS? Porque por ahí los estados han empezado a tomar estas herramientas. Y después hacia adentro, digo, porque me parece que por ahí, si desde el estado se empiezan a bajar estas cosas de la Agenda 2030, podrían generarse algunas condiciones más apropiadas o más masivas para avanzar en estos indicadores y demás. ¿Qué opinión tenés? Sí, no, eso es clave. Definitivamente yo soy un tremendo fan de los ODS, digamos, pero tremendo fan, no lo puse en la presentación, estuve a punto de poner en la presentación, pero después, bueno, se me hace muy largo, qué sé yo. Pero definitivamente la Agenda 2030 de los ODS creo que es algo fundamental y sobre todo que, o sea, creo que cada vez se va metiendo más en la agenda diaria. Nosotros inicialmente creo que era algo como solo a nivel de Naciones Unidas, pero eso bajó un poco más y creo que cada vez se va metiendo en todos los aspectos. De hecho, cuando buscaba la info sobre, por ejemplo, este estándar internacional para indicadores del sector lechero, como que cuando hace una comparación de cómo se alinea con todos los indicadores, uno de los grandes estándares a los que miran es, bueno, cómo está contribuyendo esto a determinados ODS, digamos. Y creo que la Agenda 2030 definitivamente se está metiendo cada vez más. Y bueno, por supuesto que uno de los actores fundamentales en esa implementación es el Estado y las organizaciones, digamos. Soy un fiel convencido de la Agenda 2030, pero simplemente por el hecho creo que nos alinean a todos los sectores, no solo el agro, pero todos los sectores productivos, en una agenda común para resolver desafíos como el cambio climático, ¿no? Que son cosas extremadamente difíciles y complejas, pero bueno, si todos tenemos un norte y sentimos que todo lo que estamos haciendo a nuestra escala local, pequeño que sea, está contribuyendo a una dirección particular, bueno, es mucho más factible que esos grandes problemas como que tenemos como humanidad en este momento se pueden resolver. Y una cosa que quería, saqué de la presentación porque se me iba a ir también muy largo, pero ahora que hablas de la cuestión del Estado, una cosa fundamental que les quería tirar como dato es, por ejemplo, esta organización de Estados Unidos que yo le presentaba, el Centro de Innovación para la Industria Láctea, ya ha hecho un compromiso junto a otras organizaciones del sector de Estados Unidos de que va a ser carbono neutral para el 2050. Y bueno, y justo hoy estaba en una llamada esta mañana con otro miembro de mi equipo de investigación que estuvo en otra call una semana pasada con la gente del gobierno de Nueva York, porque el estado de Nueva York ha también hecho un compromiso el 2050 para ser carbono neutral. Y bueno, y ahora es como que están todos empezando a ver cuál es la agenda que tenemos de acá para adelante para llegar a eso. Y bueno, y el sector agropecuario es un actor pero importantísimo
por muchos aspectos en ese proceso. Y bueno, y eso como que fue como la primera acción cuando dijo esta call, este hombre en esta call de esta mañana, fue como una cuestión muy concreta. Dije, bueno, che, tenemos que pensar en cómo todo este sector va a empezar a reducir emisiones y eso es algo que, o sea, lo estamos viviendo todo. Para el resto de los chicos que se egresan dentro de poco, o sea, piensen que su ejercicio profesional va a ser en los próximos 30, 40 años, donde probablemente uno de los problemas difíciles que nos toque resolver sea el tema del cambio climático y la agenda de reducción de emisiones, pero va a ser cada vez, en los próximos 5 años, para mí, al menos acá en Estados Unidos y sobre todo en los estados que han hecho estos compromisos de carbono neutralidad, va a ser pero un tema pero extremadamente importante, al que va a ir mucho dinero para investigación, al que va a ir mucho dinero para incentivos a los productores, al que va a ir mucha, como que nos va a cruzar mucho en el ejercicio profesional y un poco más tarde, un poco más temprano, pero Argentina va a llegar, digamos, esto, porque este es otro dato que les quiero tirar. El otro día estaba en una presentación de un plan similar, pero de Gran Bretaña. Una de las miembros de mi equipo de investigación acá es de Inglaterra y presentaba las perspectivas del sector lechero ahí. Y bueno, están todos con estos planes. Bueno, Europa más que nadie, digamos, Europa está aún un punto más adelante que Estados Unidos. Están con todos estos planes de carbono neutralidad, pero ya en el camino de cómo lograrlo, digamos, porque todos han hecho los compromisos y ahora están empezando a ver cómo lo hacen. Y me sorprendió mucho ver que el sector lácteo de Inglaterra, una de las principales cuestiones de los factores o de las emisiones más importantes que tiene es la harina de soja que alimentan los tambos o que tienen como fuente de proteína. Y no lo podía creer cuando vi en el mapa que casi el 70% del origen era en Argentina de esa harina de soja. Y ellos ya están viendo, porque esa es su principal fuente de emisiones, porque entra en el cálculo el cambio de uso de suelo, porque creo como que asumen que toda esa soja viene de terrenos deforestados, y ellos ya están viendo cómo reemplazar eso, digamos. O sea que eso está pasando ya ahora, y es mercado nuestro. O sea, está bien, Europa, creo que comercialmente para Argentina no es el principal destino de nuestras exportaciones, no es, creo que hay otros mercados emergentes como el sudeste asiático donde parece que puede interesarnos poner más énfasis, pero todo eso ya está pasando y eventualmente va a empezar a llegar, digamos. Porque ya hay países que activamente están viendo qué estrategia implementar para reducir emisiones y llegar a la neutralidad de carbono, ¿no? Bueno, todo eso lo quería decir con el tema del Estado, digamos. Lo mismo está sucediendo en Holanda con el tema de la carne de cercanía, que le llaman ellos, pero se encontraron con este conflicto también, que la proteína viene de soja y viene de muchos kilómetros, ¿no? Entonces están empezando a ver cómo reestructuran eso. Exacto. Bueno, en Estados Unidos seguramente si Biden cumple lo que prometió, es firmar la COP21, seguramente hacia adentro va a haber muchos cambios también en esta línea de lo que vos estás diciendo. Exacto, eso, la cuestión política va a ser fundamental. Si todo fluye, probablemente Estados Unidos desde el 20 de enero, cuando asuma nuevamente Biden, va a volver al Acuerdo de París, que me parece una cuestión súper importante. Y bueno, de hecho el otro día leí una nota en el New York Times de cómo parece que Biden está planificando o sea, un gobierno en donde la cuestión climática va a ser como transversal a todos los aspectos del gobierno, ¿no? Y va a ser una política agresiva que, por un lado, o sea, me alegra mayoritariamente, también por un lado tengo miedo por cómo efectivamente y cómo el agro de Estados Unidos se tiene que poner como también fuerte en ese sentido y posicionar la mirada, porque no todo, va a haber mucha puja de sectores ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que también el agro va a tener un rol importante en definir qué es alcanzable, qué es real, qué es un objetivo razonable, digamos, y ser parte activa de todas esas discusiones para poner metas y poner, bueno, en reducción, sobre todo de gases de efecto invernadero, entre otras eficiencias varias que hay que alcanzar, ¿no? Bueno, Agustín, reiterarte el agradecimiento. No sé si alguien tiene alguna consulta más. Si no, por día festivo, me parece que ya tuvo demasiado el tiempo. Hay muchos saludos, felicitaciones por la presentación en el chat. Así que bueno, vemos que no hay ninguna consulta, entonces estaríamos dando por finalizada esta nueva conferencia del ciclo, invitándolos para mañana a las 10 de la mañana a otra conferencia donde vamos a mostrar un poco lo que es esta figura de la policía ambiental y de qué manera el ingeniero agrónomo y el sector agropecuario se ve marcado, seguido, o dónde está el foco puesto desde esa institución hacia el sector. Así que
muchas gracias, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias, Agus, nuevamente por la colaboración. Sí, por supuesto, gracias a usted por la invitación y bueno, y a todos por escuchar. Que tengan Bárbaro. un buen fin del feriado. Muchas gracias. Ya lo vamos a subir seguramente el video también al YouTube, al campus, para que lo puedan ver las veces que sea necesario. Perfecto. Bárbaro. Muchas gracias. Chao, chao. Muy buenas tardes.